Muy buenas noches, señores. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en el curso online denominado Introducción a la Gestión de Proyectos bajo el enfoque PMI. Bien, tenemos ya la grata presencia del ingeniero Osmar Mingoa Flores, que el día de hoy nos estará compartiendo toda la experiencia y el conocimiento en este tema importante, la gestión de proyectos. Vamos a iniciar con realidades tanto internacionales como nacionales. Bien, adelante, ingeniero. Realidades internacionales, señores. Cifras del nuevo aeropuerto de Berlín. Errores en su construcción. Este es un proyecto interesante porque hasta el día de hoy no se inaugura. Creo que van 9 años de retraso en frente a una nueva reprogramación, desde la fecha de inicial de reprogramación. Eso más 4 años de la reprogramación. Mire, imagínense, presupuesto por 3, errores de sistemas, defectos en los sistemas contra incendio, falta de funcionamiento. Supuestamente, ahí les dejo la referencia, pero lo que leí es que se iba a inaugurar este año, en el 2020, con lo que está sucediendo, no creo que se inaugure este año, estamos en problemas, el problema del proyecto aún va a seguir. Sí, sí, eso es lo que pasa a nivel internacional, ¿no? Podemos ver esos proyectos emblemáticos o tal vez grandes, de gran altura, que no fueron exitosos. Algo nacional, podemos ver ahora el tema del Metropolitano de Lima, ¿no? El presupuesto se ha duplicado, ha habido variaciones en cuanto al diseño, ampliaciones de estaciones, los accesorios no estuvieron, se implementaron más accesorios, afectó el tipo de cambio, puede haber muchas respuestas al impacto, pero el presupuesto se excedió, el plazo también se excedió, y problemas de planilla de la administración. ¿Qué nos quiere decir todo esto? ¿No? Mira, si nosotros hemos analizado acá 4 proyectos y son grandes los proyectos, han tenido deficiencias, ¿no? Deficiencias que esto nos da es nuestra realidad en el sector de la construcción. Entonces, lo que pasa en nuestros proyectos, ¿no? Lo que sucede en nuestros proyectos. Entonces, lo que pasa muchas veces es que trabajamos en función a... Muchas veces nos dicen nuestros jefes o nosotros decimos a las personas que tenemos a cargo que todo lo queremos para ayer, que todo lo queremos ya para ayer, que ya no necesitamos más tiempo, el proyecto nos gana, que prácticamente vivimos sin planificar, vivimos reactivamente esperando que llegue día, y llegó el día y prácticamente dejamos aplastar por el día a día y no hacemos una planificación adecuada. Curva de aprendizaje limitada. ¿Qué pasa, no? Entre proyecto a proyecto, otros nos movemos mucho, el personal se mueve de un lugar a otro demasiado, el know-how del personal, el conocimiento de cada persona se va de proyecto a proyecto, la curva de aprendizaje sea limitada, ¿no? Porque prácticamente no dejamos en las organizaciones o en los proyectos lecciones aprendidas, todo se lo lleva a la persona que ejecuta el proyecto. Entonces se vuelve, pero esa mejora continua, ese aprendizaje se comparte muy poco, ¿no? Presión de trabajo, a quien no le pasó, ¿no? Esa presión de trabajo hace que pueda uno ver muy bien y planificar, ¿no? Y organizarse. Entonces, ¿qué ocurre con esto, no? Ocurren problemas, ocurren errores. Tenemos base en la experiencia. ¿Qué pasa? A veces desconfiamos en la innovación. Nosotros queremos hacer las cosas de acuerdo a como nos ha ido antes, a cómo lo hemos hecho mejor. Es bueno, pero eso también hace que nosotros no cambiemos, ¿no? Podamos innovar, no podamos usar nuevas metodologías o técnicas que existen ahora, ¿no? Investigación y desarrollo casi inexistente, ¿no? A no realizar esfuerzos en investigación y desarrollo en los procesos de construcción y su administración. Casi usamos un copia y pega de un lugar, lo usamos en otro lugar. Hacemos muy poco de esto, ¿no? Son muy pocas las empresas que investigan o desarrollan o promueven algo nuevo en sus organizaciones, o a nivel personal es lo mismo, ¿no? O sea, los que tratan de salir de ese estatus, de querer hacer algo más. Actitud mental hacia el inmovilismo, ¿no? Falta de cuestionamiento, nadie quiere hacer algo más, confiamos en lo tradicional porque nos ha ido muy bien. Nos falta un poco más de desafío, nos descuidamos actividades de apoyo de trabajo productivo, ¿no? Queremos
todo como lo hemos hecho siempre. Entonces, es realidad en nuestro sector actualmente. Esto es lo que nos pasa en nuestro sector. Y entonces, ¿qué es lo que hace, qué es lo que ha hecho todo esto? Que a nivel internacional se generen estándares, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los estándares para la dirección de proyectos? Existen muchos a nivel internacional. Voy a mencionar aquí 4, el SBUC, está el IPMA y el PMBOK. Acá tenemos metodologías europeas, tenemos americanas y el PMBOK, que es el donde cual estamos en nuestra región, hablando de Perú, y también se usa mucho en Latinoamérica. Entonces, es algo que nosotros vamos a estudiar y vamos a darle un concepto. Los que no conocen, vamos a explicar de qué trata el PMBOK, y a los que conocen vamos a ir un poco más adentro de todas las ventajas que tiene este PMBOK y qué herramientas tiene el PMI, ¿no? Con el PMI. Entonces, para esto vamos a responder la pregunta, ¿no? ¿Qué es el Project Management Institute? El Instituto de la Gestión de Proyectos. PMI es una institución que se fundó en Estados Unidos en 1969 y su principal objetivo es las buenas prácticas en eso, el PMI. Entonces, ¿qué usa el PMI para las buenas prácticas? Usa estándares, organizaciones, programas y certificaciones profesionales. Muchas de esas certificaciones son certificaciones con validez internacional. Entonces, es una asociación sin fines de lucro, tiene presencia en más de 140 países, más de 300.000 miembros conformados en capítulos en distintas ciudades y países. En Perú tenemos el capítulo de PMI Sur, que está en Arequipa, el de Lima, actualmente fundada, y el del norte, que está en Piura. Entonces son 3 capítulos que tiene el PMI acá en Perú. Y bueno, eso es lo que tenemos a nivel nacional. Pero PMI también define, y en base a su estándar, habla un poco de los proyectos. Entonces, justamente ahora vamos a enfocarnos de acuerdo a un enfoque del PMI, que es un proyecto, ¿no? ¿Qué es para PMI un proyecto? Entonces, para eso PMI tiene una guía, la guía del PMBOK, que es el libro en donde se habla todos los estándares de la gestión de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que hace la guía de PMBOK? El libro, ¿no? Prácticamente recopila, junta todas las buenas prácticas del sector, de todos los sectores, porque habla de proyectos en general, y crea como unos pasos a seguir. ¿Para qué? Para que los proyectos se manejen de una manera ordenada y tengan éxito, ¿no? No ocurra lo que hemos visto en ejemplos anteriores, ¿no? O lo menor posible, disminuir ese impacto negativo, ¿no? Ese impacto que no es el objetivo que uno espera en un proyecto. Entonces, el MBOK son estándares de la gestión de proyectos, contiene buenas prácticas de la gestión de proyectos, es un lenguaje común y reconocido internacionalmente. Mucho de este lenguaje de la guía de PMBOK está en los software que tal vez muchos han escuchado o usan, ¿no? Como es el Primavera o el Project, ¿no? Muchos de esos términos. Entonces sí es conocido, ¿no? Describe un conjunto de buenas prácticas para la dirección de proyectos. Entonces, ¿qué nos da el PMBOK? Nos da habilidades, herramientas y técnicas, ¿no? Para poder nosotros usarlo en nuestros proyectos. Entonces, no es una metodología, no es que uso el libro para todos, no es una metodología, ¿no? Simplemente son buenas prácticas en la cual cada una de las organizaciones debe adoptar, o cada proyecto debe adoptar para tener éxito en los proyectos, ¿no? Entonces, eso es el PMBOK. Entonces, es un estándar para la gestión de proyectos. Entonces, esta es la historia del PMBOK a lo largo de los años. Actualmente, en el 2017, salió la edición número 6, que es la sexta, y entonces se ha ido trabajando con esta edición, todos los proyectos, digamos, de la actualidad en base a PMI. Pero está por salir la última edición, el cual los cambios, la verdad, en lo que he podido ver, porque yo conozco mucho de la quinta y de la sexta,
es poco, ¿no? Se agregan algunas cosas o cambian de posición algunas, pero en teoría lo sustancial de la gestión de proyectos está ahí, ¿no? O sea, no cambia mucho en cuanto a lo que quiere explicarnos el PMI o PMBOK en la gestión de proyectos. Entonces, ¿qué es un proyecto? Un proyecto puede ser un gasoducto o un estudio de factibilidades, si hablamos de ingeniería, implementación de un ERP, de los sistemas de control de proyectos o una nueva subestación. Entonces, PMI define un proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto. Entonces, este esfuerzo temporal lo define, ¿por qué? Porque tiene un inicio y un fin. Todo proyecto en PMI tiene inicio y fin. Esa es la definición. Crea un producto, servicio, resultado único, ¿no? Nosotros en construcción, porque ese es el rubro que nos dedicamos, justamente creamos un producto que son nuestras obras, y de elaboración gradual, porque vamos elaborándolo paso a paso, con un cronograma que nosotros nos permite llevar a término nuestro proyecto. Entonces, es gradual, ¿no? Entonces, ¿qué trabajo no es un proyecto? La mayoría de trabajos, casi en su totalidad, son proyectos. No conozco algo que un trabajo no sea un proyecto. Todo, prácticamente, que sea un trabajo es un proyecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un proyecto, ¿no? Entonces, este es nuestro proyecto, nuestro objetivo deseado, ¿no? Entonces, PMI define que tiene un inicio, un fin, para lo cual tenemos actividades. Estas actividades son un conjunto, tiene que estar interrelacionadas, y cada actividad va a tener recursos. Recursos de mano de obra, recursos de maquinaria, recursos hasta de tiempo. Entonces, son limitados. O sea, no es que exista en abundancia, no. Tienen un límite. Entonces, esas actividades también tienen tareas, tienen que estar ordenadas de manera lógica, una secuencia lógica, con un método, para esto formar un cronograma. Un cronograma de costos y de recursos. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Planificar y programar muy bien nuestros proyectos. Entonces, esto es más o menos o lo que indica el PMI en un proyecto. Entonces, ¿qué características tenemos en un proyecto? Nosotros ya vimos que es un esfuerzo temporal, que nos sirve para crear un resultado y producto único. Tiene comienzo y tiene fin. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que muchas veces, al término de nuestros proyectos, nosotros podemos decir tres cosas, ¿no? ¿Se logró el total de los objetivos? O sea, ¿todo el alcance cumplimos? ¿O solo logramos algunos objetivos? ¿O tal vez nos cancelaron algunos objetivos que a veces pasan? Ahora tenemos que es un producto único, que puede ser medible, que se puede cuantificar. Y de elaboración gradual, que se desarrollan en etapas de paso a paso, ¿no? Incrementos graduales. ¿Qué características tiene un proyecto? En resumen, tenemos que es temporal. Siempre recuerden eso, inicio-fin. Progresivo, porque tiene que tener una secuencia cronológica. Esfuerzo, que requiere recursos. Necesitamos recursos tanto de mano de obra, materiales y obviamente tiempo y costo. Muchos recursos vamos a requerir. Vamos a tener un resultado único. Esto es lo que tenemos como características de un proyecto. Entonces, adicionalmente, puede señalarse que los proyectos tienen un ciclo de vida, involucran varios agentes, stakeholders. Justamente veía que acá hay muchos agentes que tenemos ahora en la industria. Tenemos desde ingenieros que hacen la ingeniería, los constructores, tenemos muchos de nosotros somos stakeholders en un proyecto, ¿no? Interesados en un proyecto, desde cada uno desde nuestra parte. Muchos ejecutan proyectos, muchos supervisan proyectos. Entonces, somos stakeholders y agentes de un proyecto. Pueden estar afectados por riesgos potenciales e incertidumbre los proyectos. Son multidisciplinarios, tenemos muchas disciplinas en los proyectos, ¿no? Proyectos de ejecución, hay distintas disciplinas, pueden presentar altos niveles de complejidad y tecnologías avanzadas. El nivel de complejidad siempre se ha visto en proyectos industriales, ¿no? Los proyectos industriales, por su característica que es único, es mucho más complejo poder construirlo, ¿no? Estamos hablando de plantas industriales, plantas mineras, hasta las petroleras son muy complejas construirlas. Entonces, esas tienen un
único resultado. Todo esto lo que hemos visto nos indica todo lo que es para nosotros un proyecto, todo lo que, lo que puede señalarse como un proyecto. Entonces, en un proyecto existe muchas restricciones. Tenemos la múltiple restricción, antes conocida como la triple restricción, son los siguientes ítems, ¿no? Alcance, costo, tiempo, riesgo, satisfacción del cliente, recursos y calidad. Acá quiero ser un poco preciso porque la múltiple restricción nos indica que todos los proyectos tienen limitaciones por alguna de estas restricciones mencionadas, ¿no? ¿Cuál es el desafío, no? ¿A qué nos enfrentamos como parte de la organización de la dirección de proyectos? A manejar esto de manera balanceada, ¿no? A buscar la eficiencia en cada una de estas restricciones, en cada una de estas múltiples restricciones. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos éxito en nuestros proyectos. ¿Qué es lo que normalmente pasa? O que muchas veces pasa, ¿no? Que muchas veces nosotros no equilibramos estas restricciones y modificamos de manera arbitraria cualquiera de estas restricciones. Por ejemplo, yo puedo construir o estoy construyendo, por ejemplo, yo estoy actualmente construyendo un hotel, pero si nosotros por algún momento modificamos el alcance o se nos modifique el alcance, que puede ser que nos sucedió ahora último, tal vez cambiar el color de una habitación, ¿qué sucede esto, no? Esto nos impacta tanto en costo, porque nos va a requerir más recursos, nos va a impactar tanto en tiempo, el riesgo de encontrar el producto es mayor, los recursos para usarlos son mayores, la calidad puede mejorar o empeorar de acuerdo al cliente, y si el cliente se ve satisfecho, tal vez tiramos más para ese lado. Entonces, otro ejemplo en cuanto a la restricción de la calidad, por ejemplo, ¿no? A veces uno puede tratar o optimizar un producto de una calidad por otra, tal vez inferior, y esto nos puede causar problemas en cuanto al costo o en cuanto al tiempo. Entonces, ¿qué nos puede suceder? Que nosotros bajemos la calidad de un producto y esto a la larga nos genere mayores costos porque tenemos que hacer mayor mantenimiento, nos genere alargues en el cronograma. Entonces, todo este tema de la múltiple restricción es interesante e importante que puedan analizar cada uno en el proyecto donde está. Porque si nosotros modificamos uno de estos restricciones, se va a ver afectado las otras 6, ¿no? Son 7. Entonces, ¿qué es lo que se busca? El equilibrio de estas 7 restricciones. Entonces, el proyecto fracasa si se dicta de manera arbitraria todas las variables. Si cada uno jala para cada lado sin pensar en el todo, ¿no? Pues muchas veces nosotros no conocemos esto y pensamos solamente en una parte, ¿no? En el alcance o en el tiempo, o prácticamente, o en el recurso que tenemos, pero necesitamos usar el todo. Necesitamos ver el todo en conjunto. Entonces, para eso necesitamos gestionar los proyectos, ¿no? Entonces, como necesitamos gestionar los proyectos, PMI indica que para la gestión de proyectos es necesario la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas que nos da el PMBOK. Que el PMI, a través del PMBOK, nos dice, ¿no? cuáles son las habilidades, herramientas y técnicas que se tienen para el desarrollo y la gestión de los proyectos. Entonces, las herramientas de gestión de proyectos sirven para proporcionar a los miembros del equipo, o sea, todo el equipo de proyecto, flexibilidad y control para alcanzar los resultados y los objetivos del proyecto, balanceando las restricciones mencionadas anteriormente. Entonces, para eso nosotros gestionamos los proyectos. Entonces, gestionar los proyectos requiere una gerencia de proyectos. Hablamos de gerencia de proyectos, para definición, administración, gestión, gerencia y dirección, es prácticamente similar. Entonces necesitamos gerencia de proyectos, necesitamos un gerente de proyectos. Es un gerente de proyectos. Se requiere un gerente de proyectos en la gestión de proyectos, ¿no? Es una persona responsable que coordina el proyecto y quiere alcanzar el resultado esperado. Entonces, un gerente de proyecto necesita formación, necesita experiencia y necesita atributos personales. Necesita 3 competencias de formación, experiencia y atributos personales. Entonces, esto hace que un gerente de proyecto requiera habilidades.
requiere habilidades para poder gestionar los proyectos. Si es que eso no sucede, vamos a tener fracasos, como ya hemos visto en los ejemplos anteriores. Entonces, esto es la parte introductoria en donde el gerencia de proyectos empieza a ver qué habilidades puede encontrar. Entonces, PMI, nosotros también queremos hablar un poco de las definiciones, un poco de qué es un gerente de proyecto, ¿no? Porque muchos dirán, en mi proyecto no lo llamo gerente de proyecto, sino se llama jefe de proyecto, o director de proyecto, o project manager, o residente del proyecto. O sea, existe, mientras sea una persona responsable en coordinar el proyecto para alcanzar un resultado, tiene cargo de dirección. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que ver por qué es importante y por qué PMI indica que el liderazgo es una habilidad interpersonal muy importante para la gestión de proyectos. Existe que el 75% de las organizaciones indican que el liderazgo es la habilidad más importante para el éxito de proyectos complejos. También indica que el 71% de las organizaciones creen que el liderazgo es la habilidad más importante para el éxito a largo plazo del director del proyecto. A nivel personal, está hablando, y a nivel de organización. El liderazgo es importante. Entonces, el rol del director del proyecto, del gerente del proyecto, tiene influencia en un proyecto. ¿De qué manera? Tenemos las esferas de influencia del PMI. Si vemos esta esfera de influencias, el director del proyecto, de alguna manera, influye en cada una del equipo de proyecto, en cada uno de... Acá está el director del proyecto influye en el equipo de proyecto, influye en los patrocinadores, organismos del gobierno o los comités de dirección, influye en los interesados, proveedores, clientes. Prácticamente está inmerso en todo este universo y todo esto genera influencia en todo este ámbito. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que el director del proyecto cuente con habilidades, para lo cual PMI describe 3 habilidades. Habilidad para la gestión estratégica, que conozca el tema. Habilidad de dirección técnica de proyectos, que tenga las cualidades, que sepa usar herramientas, que tenga liderazgo. Cosas innatas o que se pueden aprender, pero es un poco más complejo esta parte, ¿no? Entonces, para lo cual BMI dice o formula el triángulo del talento. Hablamos de que un líder de proyecto, o un gerente de proyecto debería conocer estas 3 áreas, ¿no? Estas tres habilidades. Es el liderazgo, que podemos hablar de la negociación, motivación, comunicación, creatividad, habilidades directivas, entre otras. Gestiones técnicas de los proyectos, conocer de Microsoft Project, Primavera, costos, riesgos, Scrum, entre otros. Vamos a hablar acá de Lean, BIM, muchas herramientas que ahora nos están ayudando. Necesita conocimientos técnicos sobre eso. Y estrategias de negocio, sobre la que es planificación, gestión, innovación, eficiencia, inteligencia de negocio y experiencia. Sobre todo esas 3 cosas. Eso es lo que nos indica del rol del gerencia de proyectos o del gerente de proyectos a través del PMI, ¿no? El PMI nos indica este liderazgo a través del triángulo del talento. Es importantísimo y ustedes podrían estudiarlo mejor en el libro del PMBOK, cada una de estas habilidades, ¿no? Cada una de estas partes de la gestión de un líder, cómo puede uno profundizar y conocer un poco más de cada una de estas cualidades. Entonces, el PMBOK amplía mucho más todo este triángulo de talentos y uno puede conocer mucho más de estas 3 partes. Para mí es un pilar importante porque puede uno conocer mucho de toda una parte de la gestión, tal vez técnica, que pueden ser muy buenos haciendo proyecto o primavera, pero se les va mucho el tema del liderazgo o tal vez de la estrategia, ¿no? De la experiencia. Entonces prácticamente se busca un balance entre los 3. O muchos pueden conocer mucho de liderazgo y poco de capacidades técnicas. Entonces necesitamos mucho de los 3 para poder gestionar nuestros proyectos. Entonces tal vez estas 3 no lo tengamos nosotros, pero justamente la gestión de proyectos habla de juntar un equipo y poder complementar este triángulo para la gestión de nuestros proyectos. Entonces, para lo cual se necesita un profesional en gestión de proyectos. Un profesional de gestión de proyectos o PMP
no es más que una credencial o un certificado internacional que acredita que uno es certificado en gestión de proyectos. Prácticamente lo único que PMI hace a través de este certificado es certificar a una persona que conoce de las habilidades, que conoce de la gestión de proyectos bajo su enfoque de PMI. Entonces, PMI hace lo siguiente, ¿no? A los que estén interesados en una certificación, acá ponemos una que es reconocida y es de mucha importancia a nivel profesional, la del PMP, es para la aplicación y para que nosotros podamos acceder a esta certificación, se requiere, bueno, dos maneras, ¿no? Si somos titulados o no titulados, cada uno va a depender más mayormente, acá tenemos mayor cantidad de horas de trabajo, acá menor, ¿qué más? Experiencia, acá te piden más años, 5 años, acá 3, capacitación de 35 horas en gestión de proyectos, juntas unidades crediticias para la aplicación del examen, y el examen de 3 horas con, creo que son 600 preguntas, y para certificarte de PMP. Lo bueno de la certificación PMP es que no es como un título o un grado, ¿no? Un título o un grado uno lo gana al término de su carrera universitaria o en sustentación y prácticamente nadie te lo puede quitar. En cambio, una certificación PMP tiene que ser renovada constantemente. Entonces, eso hace que los profesionales en gestión de proyectos tengan esa expertise, tengan esa capacidad un poco más de la capacitación constante y eso haga que siempre estén a la vanguardia, ¿no? En los temas de gestión de proyectos. Es por esa razón que uno tiene que estar en constante capacitación, en constante trabajo, ¿no? ¿Para qué? Para que no pierda esa certificación PMP. Entonces, el tiempo de duración depende desde los CAPM 3 años, 5 años, va a depender, pero en promedio es 3 años. Entonces, PMI tiene esta cantidad de certificaciones a nivel mundial, o cantidad de personas que se han certificado y profesionales que se han certificado a nivel mundial. Estas son las 8 certificaciones del PMI. Tiene en proyectos, a los que están interesados en portafolios, en programas, en riesgos, en cronogramas, hasta en metodologías ágiles. Entonces, tiene toda esta amplia gama de certificaciones. A nivel nacional tenemos lo siguiente, ¿no? A nivel Perú, con cifras ahora recién 2019, PMPs en Perú son 3.600 en promedio, CAPM 400 y lo demás todavía somos muy pocos. O sea, hay muy poca gente que tal vez porque recién estaban conociendo PMI están certificándose. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque nos da oportunidades a nosotros, nos da oportunidades para nosotros ser los primeros, tal vez en certificarnos en alguna certificación PMI, o tal vez para tener un mayor oportunidad en el sector. Sí, esto es algo interesante porque de los 3.600 en promedio, estoy seguro que tal vez mucho menos de la mitad son ingenieros civiles, porque la mayoría para CPMP participan todas las industrias, pero estoy seguro que este número es mucho menor para los ingenieros civiles, los que compartimos esta rama. Entonces, aún hay mucho por hacer, aún hay mucho por nosotros avanzar. Entonces, este es algo que quería comentarles. Entonces, existen bastantes razones para certificarse, ¿no? El PMI es un referente internacional más grande en cuanto a gestión de proyectos, mayor oportunidad en el mercado laboral, lo digo con experiencia, mejores oportunidades dentro de una empresa. La mayoría de empresas mineras donde he podido trabajar, tienen muchos PMPs, o sea, hablan de la gestión de proyectos de acuerdo al enfoque PMI, ese lenguaje que usa. Puedes mejorar profesionalmente por las reuniones y todo el networking que puedes hacer con los mismos profesionales. Conoces mucho de la gestión de proyectos, perteneces a una red mundial de profesionales. Y sobre todo esto, ¿no? Oportunidad para mejorar la toma de decisiones. Mientras uno conozca mucho más o conozca un poco más de algo, en un momento oportuno vas a poderlo aplicar. Creo que, Omar, ¿estás por ahí, Omar? Porque queríamos hacer una
una pequeña encuesta en esta parte del curso, porque todavía falta otra parte, pero quisiéramos invitarlos para que puedan responder una pequeña pregunta, ¿no? ¿Cuántos estarían interesados en una certificación del PMI? Porque les pareció interesante, porque ya conocen algo del PMI, o porque simplemente desean parte de crecimiento, tal vez no les interesa, pero queremos igual conocer su punto de vista para seguir continuando y no cansarlos con las diapositivas, porque tenemos un ejemplo, pero el ejemplo lo vamos a dar en la parte final, y ya estamos ya para terminar también, ¿no? Continuando con la presentación, ya vamos a entrar a un tema ya visto el alcance de la gestión de proyectos. Vamos a entrar ahora a qué es la guía del PMBOK a nivel ya de un proyecto de ejecución, ¿no? Podríamos llamarlo, o de construcción. ¿En qué áreas nos va a ayudar la guía, ¿no? ¿En qué momento podemos usar la guía de PMBOK en nuestros proyectos? Entonces, para eso tenemos que conocer qué es un programa, un proyecto y un portafolio. Esta imagen nos ilustra muy bien qué es un portafolio, por ejemplo, ¿no? Un portafolio es un conjunto de proyectos o programas que se alinean a una estrategia, ¿no? Una estrategia de la corporación. Un programa es un conjunto de proyectos, y también un proyecto puede tener un subproyecto, pero la idea del proyecto es obtener un resultado, ¿no? Un objetivo. Esto es lo que nos indica PMI. Entonces, tenemos el ciclo de vida de un proyecto. Acá voy a detenerme un poco para que buscamos el ciclo de vida de un proyecto. Entonces, el PMBOK indica 5 grupos de proceso en el ciclo de vida de un proyecto. Está la iniciación, que es la parte de aquí donde estoy resaltando, que es la parte durante el tiempo, es la parte inicial del proyecto. La planificación, que es esta línea continua, que tiene prácticamente desde la parte inicial hasta casi la parte final, parte de término. Proceso de ejecución, que se va luego de la planificación y va hasta el casi término del proyecto. Tenemos el seguimiento y control, que es una curva mucho más plana, pero va de inicio a fin. Y el grupo de cierre, que nace por la mitad del proyecto y termina en la final del proyecto. Entonces, los grupos de proceso del PMI, si nos damos cuenta, durante el tiempo de ejecución de nuestros proyectos, están inmersos en todo. Nosotros podemos estar en un proyecto a la mitad, o en el arranque, o al final, y nos damos cuenta del esfuerzo que existe o que debería existir para manejar nuestro proyecto. Muchas veces nosotros tenemos el problema que nuestros proyectos están en ejecución y nosotros no hacemos el control. O están en la planificación, nos olvidamos del seguimiento y control y solo pasamos a la ejecución. Entonces, nuestro proyecto es un problema porque prácticamente obviamos muchas de las cosas que la gestión de proyectos nos indica. Entonces, existen 5 fases en el ciclo de vida de un proyecto, en la gestión de proyectos. El inicio, que es la parte temprana, la planificación, que ocurre a lo largo del proyecto, la ejecución, que ocurre luego de la planificación, el control, que ocurre durante todo este proceso, y el cierre del proyecto. Para lo cual se llaman grupos de procesos, porque contienen una serie de actividades de gestión llamadas procesos dentro de cada ciclo de un proyecto. Entonces, es importante nosotros conocer cuáles son los grupos de proceso en nuestros proyectos y qué nivel de interacción tenemos entre cada uno de estos procesos, porque muchas veces se nos demanda, lo digo como profesional, un mayor esfuerzo a la mitad, pero si nos damos cuenta, a la mitad del proyecto nosotros tenemos que planificar todavía, controlar todavía, ejecutar la mayor parte, y encima tenemos que empezar a cerrar algunas cosas que hemos empezado al inicio. Entonces, el esfuerzo es fuerte. Entonces, eso nos ayuda también a nosotros poder balancear muy bien nuestra carga de trabajo, ¿no? Entonces, estos son los grupos del proceso del PMI. El inicio, que define, autoriza el inicio de un proyecto. Planificación, define o refine los objetivos y prepara el plan para ejecutar el proyecto. Esta parte es importante porque aquí nos planteamos alternativas para lograr el objetivo, ¿no?
El objetivo, ¿cuál es el objetivo? De acuerdo al alcance del proyecto. Luego ejecutamos. Esta ejecución, obviamente, se integran recursos, se integra el personal, se integran los materiales, maquinaria, la logística, se integra todo durante la ejecución. Luego hacemos el seguimiento y control. Esta parte es importante porque muchos obvian esta parte de la gestión de proyecto, que es el seguimiento y control. Prácticamente planifican una vez, ejecutan y cierran, no quieren hacer seguimiento. Entonces es importante hacer el seguimiento y control. ¿Para qué? Para nosotros medir y verificar que lo que se está planeando, lo que se pensó hacer, funciona. Porque si no funciona, así como el pensamiento Lean o la filosofía Lean, nosotros queremos que de manera iterativa hacer reuniones de restricciones, algo similar, pero a nivel de proyecto, mucho más grande, lograr, ¿no? Porque acá involucran a todas las áreas. Luego de esto tenemos que un gerencia de proyectos necesita conocer las áreas del conocimiento del PMI. Entonces el PMI, para hacerlo más sencillo, tiene 10 áreas del conocimiento que están aquí: la integración, el alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgo, adquisiciones, interesados. ¿Qué quiere decir? Que estas son las áreas que participan durante el ciclo de vida de un proyecto, guía, ¿no? Entonces, no es el orden, simplemente lo he mencionado para que se pueda ver en qué áreas nuestros proyectos es donde la dirección de proyectos, nosotros que estamos encargados de los proyectos, deberíamos atacar en nuestros proyectos. No solo ver una parte, a veces mucho vemos el costo y obviamos calidad, muchas veces vemos alcance y obviamos riesgo. Entonces, la idea es que nosotros trabajemos en conjunto, ¿no? O a veces a los interesados lo dejamos de lado, pero la idea es que nosotros veamos un todo. Entonces, la gerencia de proyectos tiene que ver el todo, ¿no? Tiene que ver partes interesadas, tiene que integrar las partes interesadas, tiene que hablar de costos, tiempo, recursos, alcance, todo lo mencionado. Entonces, la guía PMBOK no es un método, sino el estándar que recoge las mejores prácticas del sector, y por tanto es tarea del gerente de proyecto decidir qué procesos aplica. Aquí no me detengo otro momento porque necesitamos conocer que el gerente de proyecto necesita saber qué herramientas, qué técnicas va a usar para el proyecto. Muchas veces no se plantea qué se va a usar y prácticamente uno ejecuta la deriva. Y eso hace que a la larga tengamos impactos en costo, tengamos impactos en tiempo, o que el alcance se nos sea cambiado, que la gestión de adquisiciones sea mala, que los materiales no lleguen, que la calidad del producto sea muy baja. Entonces nos afecta de alguna manera el no usar o no gestionar los proyectos. Entonces el PMBOK tiene, en resumen, 5 grupos de proceso y 10 áreas de conocimiento y 49 procesos. A continuación vamos a explicar cómo lo resume PMBOK estos 5 grupos de proceso y 10 áreas de conocimiento a través de una matriz. Entonces, el PMBOK, la 6ª edición, este es el contenido, por no decir el índice del PMBOK, para los que están interesados en estudiar ahora la guía de gestión de proyectos. Tiene un grupo de procesos de inicio, planificación, ejecución, control y de cierre. Esos son los grupos de proceso, que son 5. Y lo mencionado antes, 10 áreas de conocimiento, ¿no? Integración, alcance, cronograma, costos, calidad, ya mencionamos. 49 procesos y durante todo el ciclo de inicio, planificación, ejecución, control y cierre del proyecto. Entonces, hay factores críticos para un fracaso de un proyecto, ¿no? Ya hemos visto qué es el proyecto, qué es los 5 procesos, los grupos de procesos de los proyectos. Ahora vamos a ver por qué nuestros proyectos fracasan. Muchas veces nuestros proyectos fracasan porque los patrocinadores no están comprometidos o no comprenden bien el proyecto. Los clientes a veces nos dejan a nosotros, al constructor, lo dejan a su criterio, no participan, no se comprometen en el resultado, ¿no?
o no saben lo que quieren al final, y eso es un problema para el constructor y para el cliente. Muchos de los proyectos no cumplen visión estratégica de la compañía. A veces proyectos, es como que una empresa que haga solo carreteras se dedique a hacer luego una edificación. Obviamente sí lo puede hacer, pero es mucho más complicado. Tal vez no sea una visión estratégica de la compañía. Entonces ahí el resultado, el caso de éxito es menor. O el proyecto se inició por razones equivocadas. Existen bastantes, ¿no? Los alcances del proyecto son incompletos, imprecisos, no hay definición clara de lo entregable, la plan de gestión de proyectos, no existe un plan de gestión de proyectos, es incompleto, los proyectos siempre tienden a terminarse ayer y con insuficiente presupuesto. O sea, tenemos bastantes factores críticos de los cuales los proyectos han fracasado. Yo he mencionado 10 que particularmente me han sucedido en los proyectos que he podido estar o en algunas etapas de los proyectos. Y algo importante es la número 10, ¿no? No se usan ni se registran lecciones aprendidas. La mayoría de proyectos no genera esa base de datos de las lecciones aprendidas. Prácticamente se quedan, el profesional se queda con todo, ¿no? Y eso no es bueno, ¿no? Eso es algo que debería compartirse. Entonces, ya terminando y haciendo un ejemplo ahora último, nosotros considero que la gestión de proyectos es una guía, la guía de PMBOK nos va a solucionar muchos de estos problemas que hemos mencionado, ¿no? Habilidades, conocimiento y herramientas, sobre todo, y técnicas también nos ayudan a manejar nuestros proyectos. ¿Qué es lo que queremos? Gestión es hacer bien las cosas, liderazgo es hacer las cosas, ¿no? Una frase que siempre me la repetía era: lo que no se puede medir no se puede controlar, lo que no se puede controlar no se puede gestionar. Tratemos de hacer mediciones en todos los momentos de nuestro proyecto. Muchas veces nos olvidamos del control de la medición y lo único que queremos es hacer gestión, pero si no tenemos datos, no tenemos una base sobre la que hablar, ¿no? Ahora vamos a pasar a un ejemplo, porque me parece interesante que de todo lo mencionado podamos aprender un poco, ¿no? Aprender un poco, porque no quiero que sea solo una exposición de qué es PMBOK, creo que sí se entendió qué es PMI, y una de las cosas de las buenas prácticas que he podido usar, voy a mencionar algunas. Es bastante hablar de cada una de ellas, pero una es para la gestión de costos está la gestión del valor ganado. Por ejemplo, esta es una herramienta importante, ¿no? Porque te indica los indicadores como SPI, CPI, para ver el valor ganado del proyecto, el cronograma ganado, para verificar curvas S. Entonces, esta es una herramienta de la gestión de proyectos bajo PMI. De la gestión de riesgos, ¿no? Cuantificar los riesgos, que casi a veces no se hace esto, ¿no? No se cuantifica, simplemente se menciona y se usa el software @risk para la estimación de los cronogramas, ¿no? Para saber si nuestro cronograma va a llegar a tiempo o no va a llegar. Gestión de la calidad, diagramas de causa-efecto, trazabilidad, gestión de interesados. Aquí voy a hacer un ejemplo pequeño, porque también son bastantes ejemplos que podríamos dar, pero este es uno corto para la matriz de interesados, cómo gestionar los interesados, ¿no? Y otro herramienta es el acta de constitución del proyecto, que es prácticamente donde se enmarca a dónde queremos ir como proyecto, ¿no? ¿Cuál es nuestro norte? Acá podemos métricas, cuánto de utilidad queremos lograr, a qué porcentaje de plan completado queremos llegar, qué indicadores de SPI, CPI vamos a usar, un poco más técnico, pero nos ayuda a tener una visión de lo que queremos lograr. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de aplicación que les quiero mencionar? Cortito. Esta es una matriz de influencia y poder, de poder de influencia para interesados. ¿Qué es lo que queremos, no? Queremos clasificar un interesado para asegurar que el esfuerzo sea eficiente de comunicación y gestionar sus expectativas. Muchas veces me ha pasado es que no sabemos gestionar a los interesados y prácticamente podemos enviar correo tal vez al que no necesite enviarle un correo o al que necesitamos gestionarlo bien, no lo gestionamos simplemente ni le avisamos qué es lo que estamos haciendo, o al que debemos mantener informado ni informamos. Entonces esto nos va a ayudar a poder gestionar los interesados y poder saber qué hacer con cada stakeholder de nuestro proyecto, con cada interesado del proyecto.
Entonces, para lo cual esta matriz tiene hacia el lado horizontal interés, influencia, va desde bajo hasta alto, y el grado de poder vertical sería desde bajo hasta alto. Entonces, este es un ejemplo PMI. Dice, usted es director del proyecto, de la iniciativa denominada Proyecto GHY. Para su organización, este proyecto creará 40 kilómetros de senderos sobre una zona abandonada del ferrocarril, como parte del programa Carriles a Senderos. Marta Gil es la patrocinadora del proyecto y está organizando una reunión con ciudadanos, algunos políticos, el equipo de proyecto y el proveedor, que nos abastecerán con parte de los materiales que usará. Mientras muchas personas de la ciudad están excitadas con el proyecto, algunos propietarios locales consideran que el tráfico peatonal puede ser perjudicial, ruidoso e incluso invitar a la delincuencia. A continuación, una lista de los interesados de la reunión. Este es un ejemplo, esto es la lista de interesados, ¿no? Ya lo hemos así resuelto para no perder tiempo. Tenemos a Cero como usted, que podríamos ser cada uno de nosotros como director del proyecto de la organización, a Marta Gil, que era la patrocinadora del proyecto y director de la empresa, alcalde J. Bueno está complacido con el proyecto. Esto es lo que piensan del proyecto, ¿no? Esta es la persona. J. Girafales es representa a un grupo de propietarios a lo largo del sendero y que se opone al proyecto, está en contra del proyecto. Diana Linares representa a otro grupo de propietarios que está a favor del proyecto. Miguel Sanz representa un grupo y igual, ¿no? El sendero, el negocio cerca al sendero debe aprobar un plan de proyecto. Todos estos son los interesados y esto es lo que para ellos representa el proyecto. Por ejemplo, el último, Frank Horner, representante del Estado, del área donde se ubicará el sendero. Nada más tiene ese poder, ¿no? Ese grado de influencia. Entonces, vamos a ubicarlo en una matriz. Llenar la matriz de interesados indicando quién estaría a favor con un más, a quién le da igual con un igual y a quién está en contra con un menos, ¿no? Indicando sus razones. Y luego vamos a colocar el grado de poder y de influencia de cada interesado. Esto ya lo hemos resuelto, esto ya también se va a compartir para que puedan estudiarlo un poco más. Esta es la matriz ya completada, ¿no? Tenemos que Marta Gil estaría a favor, el alcalde está a favor, J. Girafales está en contra, Diana Linares está a favor, le da igual, está a favor y le da igual, le da igual. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué está a favor? Porque es la patrocinadora, el alcalde, y cada una de las razones le da igual como un interesado del proyecto. Y acá vamos a colocar su poder y su influencia en nuestro proyecto. Igual, como es patrocinadora, está poder a favor, influencia igual. Como es el alcalde, poder alto. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué está a favor? Porque es la patrocinadora. Como Girafales tiene poder bajo, influencia alta. Y cada uno tenemos propietarios opuestos, propietarios a favor, tenemos propietarios a primer plan, proveedor. Cada uno tiene su poder y su influencia. ¿Esto qué vamos a hacer en la matriz de interesados? Ya visto. Lo que vamos a hacer es ubicar a cada uno de estos interesados en nuestra matriz. ¿Para qué razón? Para nosotros hacer esto, ¿no? ¿A quiénes vamos a gestionar de cerca? ¿A quiénes vamos a mantener informados? ¿A quiénes vamos a mantener satisfechos? ¿Y a quiénes vamos a monitorearlo? Pero no le vamos a dar mucho esfuerzo para no desgastarnos, ¿no? Entonces, esto ya está resuelto. Esto es sencillo, nosotros ya lo hemos ubicado. ¿Qué nos quiere decir con esto, no? Nosotros necesitamos que a los interesados del proyecto poderlos clasificar en una matriz, ¿no? ¿Esto qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a que en una matriz de poder nosotros podemos, de poder influencia, ubicar a nuestros interesados y poderlos monitorear, poderlos gestionar a nuestros interesados. Entonces nosotros podemos saber que al interesado 1 y 2 tenemos que gestionarlos muy bien, porque son los interesados número 1 del proyecto. Gestionar reuniones, gestionar la copia de los correos importantes, todo lo que necesitemos para que ellos dos estén gestionados de manera oportuna, ¿no? A quienes tenemos que mantener satisfechos. ¿Por qué? Porque tiene baja influencia, pero alto poder. Entonces, tenemos que mantenerlo, no tiene poder de influencia
y poder algo. Entonces tenemos que mantenerlos satisfechos. Acá mantener informado, que estas son las personas que no tienen poder en el proyecto, o sea, no ejercen un grado de poder que puedan afectar nuestro proyecto, pero necesitamos mantenerlos informados. Muchas veces son nuestros, si trabajamos en una empresa grande, serían nuestros gerentes de proyecto o nuestros gerentes de corporativos o nuestros jefes de área, ¿no? Que a veces aparecen un rato en el proyecto, pero necesitamos mantenerlos informados. O tal vez están acá, no lo sé. Cada uno va a tener que hacer una matriz de los interesados de su proyecto con este cuadro y poderlos ubicar. Y así van a saber a quiénes, hasta copiar correos, ¿no? Muchas veces uno envía un correo, copia a todo el mundo y hay muchas personas que ni le interesa o que no, ni necesitaban la información. Entonces esto nos va a ayudar justamente a minimizar esfuerzo para gestionar a los interesados de un proyecto, ¿no? Dicho esto, creo que es todo para el día de hoy. Muchas gracias por su atención y si tienen algunas preguntas y respuestas, está bienvenido para poderlas responder. Si los que desean la presentación o conocer un poco más de PMI pueden normal buscar en LinkedIn o escribir un correo, o si les dejo mi número si me pueden contactar. Por mi parte sería todo y si tienen alguna pregunta yo espero para poderlas absolver. Muchas gracias.